Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Excelentísima la exposición de Rodrigo, un gusto compartir pantalla una vez más. Y humildemente lamento que no voy a estar a la altura porque estoy justamente de gira de una ciudad a otra en México y ni mi conexión ni mi situación me permite que sea tan rica. Y de hecho, por el retraso me voy a tener que ir volando, entonces voy a sintetizar lo mejor que pueda mi exposición. Bueno, bueno, y gracias además por el cumplido de Grace, aunque no estoy muy favorecida estéticamente ni por la luz ni por las circunstancias. Recuerden mis mejores momentos. Entonces, en ese sentido, me han solicitado hablar del lenguaje inclusivo. Y como bien señaló Rodrigo y Iván, muchas veces nos hablan de una cosa, pero ostentan lo contrario. Y solo para complementar su exposición, un quiebre grande que hubo con el solo escritura. Él mencionó el magisterio, pero además lo que falta es la tradición. Y la tradición es tan importante en esta transición precisamente porque niega el legado de los primeros cristianos y niega a su vez nuestro rol en la transmisión de las virtudes y de las enseñanzas. Decía el sabio Chesterton, filósofo católico, la tradición no es pasar las cenizas, sino mantener encendida la llama. Y esa es una de las tantas, o mejor dicho, el tercer elemento de lo que compone las enseñanzas de la iglesia que me alegro, ese tropiezo de Rodrigo Iván, para yo poder concadenar y unir en esta clase y así justamente enriquecernos y complementar la importancia de la tradición en la transmisión de la información. Entonces, justamente la tradición es lo que está ausente en la propuesta del lenguaje inclusivo. Pero además incluye un pecado en sí, que es la soberbia. ¿Por qué? El lenguaje inclusivo propone que esta generación sabe más que las anteriores. Y no solo sabe más que las anteriores, sino que pretende anular las enseñanzas de las anteriores. Y parte sobre todo de una falsa premisa. En el español, lo plural se engloba en masculino. El feminismo, que busca igualdad, nos dice que eso quita representatividad a la mujer. Pero ¿cuál es la realidad? En el español, el masculino engloba y lo femenino se exalta. Solo nosotros, los hispanos, tenemos una patria que además es madre. Observen ustedes cómo la importancia de la familia está plasmada en nuestro propio origen. Aquí habla un mexicano, ustedes son venezolanos, yo soy ecuatoriana y nos entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque hablamos la lengua materna más hablada en el mundo. El inglés es el idioma más hablado para los negocios. El chino mandarín se habla en Pekín. De una provincia a otra no se habla el mismo chino. Existe el cantonés, por ejemplo. Existen los uigur, que son perseguidos por el régimen chino. 1 millón de personas están en campos de trabajo forzado y de hecho fueron denunciados por genocidio por el ataque demográfico que ha reducido en un 24% la reproducción de esta minoría étnica. Entonces se nos vende una idea de que el chino es masivo, pero en realidad ellos no pueden recorrer un mismo país con el mismo idioma, mientras que nosotros podemos recorrer un continente entero. Esta cultura, o mejor dicho, esta revolución, y por eso es importante reconocer, y bien señaló Rodrigo Iván en hablar del rol de la Revolución Francesa en lo que es el progresismo, porque nosotros somos contrarrevolucionarios. Les invito a hacer un ejercicio que es buscar en Google contrarrevolucionario o contrarrevolución y van a observar que son mujeres las que protagonizan estas imágenes. ¿Por qué? Porque en la contrarrevolución de lo que fue la Revolución Francesa, las mujeres lideraron la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque la mujer, como indica su símbolo, es la custodia de la moral y la belleza. La mujer es la transmisora de la tradición como madre que es de la lengua materna. Por eso, en la Revolución Francesa,
cuando se prohíbe el culto católico, cuando se prohíbe hasta el sonido de las campanas para que no tenga presencia en las sociedades, cuando se prohíben los calendarios, porque el calendario empieza con nuestro Señor. Fue tan importante en la historia de la humanidad que es un antes y un después de Cristo lo que determina el principio. Entonces, para generar una sociedad sin Cristo, fue necesario hasta eliminar el calendario. Y el trabajo de las contrarrevolucionarias fue precisamente ocultar al Santísimo todo aquello que es sagrado y refugiar a los sacerdotes que estaban siendo perseguidos. Observen entonces el rol de la mujer en la transmisión de la tradición. Y por eso es que precisamente estos movimientos atacan a la mujer. ¿Saben ustedes que el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, en realidad, ¿qué celebra? Celebra el inicio de la revolución bolchevique, celebra el inicio del comunismo. Entonces, y nos hacen creer que es totalmente otra cosa. De hecho, nos quieren hacer creer que es en conmemoración a un incendio donde murieron un montón de mujeres, la Shirtwaist Factory. Shirtwaist significa camisa, cintura de camisa o camisa de cintura, porque en ese tiempo se usaban distintas prendas que ahora no existen más. Y lo tragicómico de este episodio histórico, perdón, es que murieron hombres también. Pero el feminismo que alega igualdad no valora esas vidas ni esas muertes. Entonces, estas grandes paradojas nos exponen esto y por eso, hablando de paradojas, es importante entender que el fundamento teórico y argumentativo de feminismo, progresismo y marxismo en general es la dialéctica de la contradicción del filósofo alemán Hegel. Si tu movimiento, tu ideología no está sustentada en la lógica y la evidencia, solo te queda la obediencia. Y es importante entender que justamente como señaló Rodrigo Iván, lo que nos quitan en la primera revolución, porque hay que realmente dividir a las etapas históricas en etapas revolucionarias, siendo la protestante la primera revolución, la revolución francesa la segunda revolución, la revolución comunista la tercera, la bolchevique, y la cuarta, la actual, que es la naturalista. Nosotros estamos en una revolución naturalista, cuyo mejor, bueno, ya que son venezolanos, les voy a dar un ejemplo. En México es muy palpable mediante la reconstrucción del Templo Mayor, nada menos en el Palacio Presidencial. Y no es casual justamente que se esté dando la legalización del aborto en el mismo periodo que se está reconstruyendo el Templo Mayor. Y si no saben, les cuento, el acuerdo de la Ciudad de México, cuyo nombre es muy importante, porque México es el freno de la barbarie y lo ha sido hace 500 años porque fue la Nueva España. Y es importante señalarlo porque el acuerdo de la Ciudad de México, y aquí les voy a meter el tema naturalista, es el que determina el presidente Ronald Reagan que no se puede usar impuestos de los contribuyentes americanos para financiar abortos. En la última campaña electoral se le preguntó al candidato Bernie Sanders, socialista, ¿qué va a hacer usted para revertir el cambio climático? Y él responde, revertir el acuerdo de la Ciudad de México, revocarlo. Es decir, para salvar el planeta hay que matar a los pobres. Para salvar el planeta con este pañuelo verde hay que sacrificar seres humanos. ¿Por qué es una revolución naturalista? Primero, porque pretende antagonizar el Padre Celestial con la Madre Terrenal, la Pachamama, la Madre Tierra, y todo culto neopagano requiere sacrificio de sangre, y no hay sangre más valiosa a nivel esotérico que la sangre inocente. Sabemos que los pueblos prehispánicos hacían sacrificios humanos y justamente se pone fin a los imperios que exigían que padres sacrifiquen a sus hijos por dioses paganos, por un Dios que sacrificó a su único hijo por nosotros. Nosotros somos los descendientes de los vencedores y no de los vencidos. Somos los descendientes de los indígenas que combatieron junto a España para poner fin a la barbarie. Somos el triunfo de la vida sobre la muerte y por ende
de la civilización sobre la barbarie. Vean ustedes cómo está todo esto interconectado y en ese sentido Venezuela es tan importante. Cuando llegaron los españoles a América, encuentran que en toda isla del Caribe, donde estaba el pueblo caribe, y aquí entra el aspecto lingüístico, la sociolingüística, que es el análisis de la lengua desde lo social. El pueblo caribe mataba a todos los hombres de todas las islas que tomaba y tenía a sus mujeres como esclavas sexuales. Entonces los españoles descubren que en las islas del Caribe los hombres y las mujeres hablaban lenguas diferentes y no entendían por qué, y es por este fenómeno. ¿Y por qué les señalo esto? Hugo Chávez es el que empieza a derribar las estatuas de Cristóbal Colón, no solo en Venezuela, sino también incluso hasta Argentina. Cuando él llega a Argentina y ve que en la Casa Rosada, que es el Palacio Presidencial, había al frente una estatua de Cristóbal Colón. Y dice, ¿qué hace ahí? Y fue retirado. Es importante entender que la importancia de Colón en el continente americano no es una gesta nuestra. Bueno, si extendemos a los italianos a la hispanidad que lo fueran, podríamos, pero es importante señalar que la presencia de Colón y su importancia es algo que fue pregonado por la comunidad italiana de América, y en este sentido los venezolanos tienen una comunidad italiana muy grande y es importante que lo sepan, precisamente porque Colón era genovés, y como era genovés y fueron tan grandes las migraciones italianas a América, fue su forma de integrarse a América, de tener una huella, de ser parte, de tener un legado. Y por eso es que justamente cuando se intenta quitar a Colón en Argentina, fue la comunidad italiana, viejitas que hasta se encadenaron, precisamente porque los más pobres de los migrantes donaron monedas. Y fueron sus abuelos los que levantaron ese edificio. ¿Y por qué les cuento esto? Hugo Chávez hace que el ejército bolivariano grite Ana Karina Rota. Ana Karina Rota en lengua caribe significa solo nosotros somos gente. Con esta consigna, solo nosotros somos gente, se deshumaniza al otro. Si solo nosotros somos gente, el otro es deshumanizado. Y es importante entender lo que está pasando en esta revolución naturalista que se está queriendo poner por encima a pueblos bárbaros que la hispanidad misma. Y ojo, esto no es un tema racial, es un tema cultural, como bien dije anteriormente. Somos los descendientes de los indígenas que se opusieron a la barbarie y que lucharon junto a España, porque los españoles eran muy pocos y no hubiesen podido, y en ese sentido les dejo una linda tarea, hay un libro muy bueno que se llama Los 7 mitos de la conquista española, que es bastante objetivo porque es ni leyenda rosa ni leyenda negra, es decir, no fue todo malo ni fue todo genial, sino que justamente, es decir, no es que Hernán Cortés, Pizarro y Sebastián de Belalcázar, entre otros conquistadores, eran tan geniales que llegaron y arrasaron. Y esto es paradójico y es un rasgo en común entre la leyenda negra y la leyenda rosa. Según la leyenda negra llegaron y arrasaron, y según la leyenda rosa fueron tan épicos que todo lo pudieron. La realidad es que somos descendientes de alianzas. Les dejo una segunda tarea. Busquen en la Catedral de Cusco el cuadro del matrimonio entre Martín de Loyola y Beatriz Coya, y van a ver cómo se unió la familia real de los incas con la alta nobleza española. De hecho, en el cuadro de ese matrimonio aparece no solo el linaje de sangre, sino además el linaje en la fe. Aparecen San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja con sus aureolas. Entonces justamente muestra cómo somos descendientes de vencedores y no de vencidos, somos el fruto de alianzas y no de división. Entonces por eso es tan importante conocer nuestra historia. Ahora, esto es una preparación de todo lo que es el lenguaje y lo rica que es nuestra cultura y por qué no tiene razón de ser el lenguaje inclusivo. Patria alude al padre.
¿no? Cuando el feminismo nos dice que quiere destruir el patriarcado, no es que quiere una sociedad donde los hombres ya no violentan a las mujeres, sino justamente donde quiere convertir al Estado en un padre protector y proveedor. Observen ustedes, perdón si me meto en temas políticos, pero Nicolás Maduro se declaró a sí mismo feminista, cuando bien saben que las mujeres no la pasan muy bien en Venezuela. De hecho, el Ministerio de la Mujer, ¿a qué se dedica? A hacer compresas, toallas sanitarias, porque no hay. Entonces, justamente la higiene es un factor tan importante en el bienestar de la mujer y a qué se dedica, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque hay que ver realmente la contradicción entre el dicho y el hecho, y la lengua es el comienzo. El filósofo francés Voltaire decía, quien te puede hacer creer absurdos, te puede hacer cometer atrocidades. Es decir, cuando tú crees algo absurdo, eres capaz de hacer lo que sea, porque además has llegado a una etapa mental en la que has perdido tu libre albedrío. Y sabemos perfectamente que el libre albedrío es un patrimonio cristiano. Entonces, si estás desprendido de esa ética y de esa tradición, por eso es tan importante la tradición, porque la palabra es viva y porque somos herederos de una cultura. Y sabemos que solo la verdad nos hace libres. Y esto es cuando sabemos quién es y qué es la verdad. Y además, cuando se nos está engañando de frente. Entonces, en ese sentido, bueno, ya que tocaron el tema protestante y estamos entre católicos, uno de los grandes quiebres justamente en esta primera revolución que es el protestantismo es la traducción de la Biblia. No solo la traducción en sí, sino la traducción como acto revolucionario. ¿Por qué? Porque históricamente la idea o el concepto era elevar el pueblo a Dios. La traducción de la Biblia busca bajar a Dios al pueblo. Antiguamente, sí, mi abuela, mi padre, que es octogenario, aprendían en la educación católica latín, griego y francés. Cuando la Iglesia Católica era la mayor impartidora de la educación era de excelencia. Y vemos que cuando el Estado toma el control de la educación, es todo menos excelente. De hecho, en Argentina causó mucha polémica una escuela porque los niños salieron a desfilar con el pañuelo celeste Salvemos las dos vidas. Y resulta que a los pocos días la Academia San Miguel, en honor al arcángel, hicieron un concurso de ortografía en griego. Entonces nos quieren hacer creer que por vivir en la fe somos ignorantes, y justamente eso es importante entender el rol del protestantismo en el iluminismo, precisamente porque hace ese primer quiebre entre razón y fe. A nosotros nos quieren hacer creer que por ser personas de fe somos irracionales, y la Revolución Francesa es la epítome del racionalismo, del iluminismo. El iluminismo, que en sí es una herejía, porque plantea que no fue Dios quien hizo la luz en los primeros días del Génesis, sino que fue la razón humana. Y además, ellos alegan que en la Edad Media vivíamos un oscurantismo, ¿no? Siempre la Edad Media es el arquetipo de la oscuridad, cuando la realidad es que en la Edad Media se crean las primeras universidades, no solo bajo el aval, sino por pedido del Vaticano. Y en ese sentido les dejo una tercera tarea. Hay un libro muy bueno, se llama Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. El autor es Tom Woods, y ahí él demuestra con años y cifras todas las universidades creadas en este periodo. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque ellos alegan, y Humberto Eco, en su obra El nombre de la rosa, ahí propaga esta gran mentira, ¿no? Que las obras de los griegos fueron ocultadas en la Edad Media. ¿Y cuál es la realidad?
quien hace el quiebre con Grecia, que tan hermosamente nos detalló su importancia Rodrigo Iván Cortés, fueron justamente los iluministas. ¿Por qué? Porque en el mundo filosófico, en la filosofía griega, los filósofos eran filósofos, científicos y teólogos, precisamente porque Aristóteles nos enseña que la ciencia y la fe buscan la verdad. ¿Y qué logran los sofistas? ¿Quiénes son los sofistas? Aristóteles nos dice que se llega a la evidencia mediante la experiencia y la meta es la verdad. El sofista no busca la verdad, sino el convencimiento. Entonces vemos en el pensamiento marxista un resurgimiento del sofisma. Y si lo vemos desde una perspectiva teológica, ¿quién es el maestro del engaño? Entonces, Santo Tomás es quien mejor sintetiza la comunión entre razón y fe, precisamente siguiendo el legado aristotélico. Entonces, observen quién en verdad nos alejó de los griegos. Fueron los iluministas, no fuimos nosotros. Y eso hay que saberlo justamente desde la tradición del pensamiento. Entonces, es importante señalarlo. Y Marcuse, Marcuse, perdón que no tengo un respaldo visual, pero bueno. Marcuse, que es uno de los artífices de la Escuela de Frankfurt, que buscaba validar el socialismo en lo cultural y en lo educativo para cosecharlo en lo político-económico. Él habla de quién fue en verdad el padre del feminismo, el que crea el concepto que fue un hombre y no una mujer, como nos dicen. Fue un francés nacido en la Revolución Francesa, que su nombre se me escapa, pero ya me voy a acordar. Marcuse plantea que su hipótesis no está en la tradición del pensamiento. Si no está en la tradición del pensamiento, entonces, ¿qué es? Va contra la lógica. Va contra la lógica porque él habla de erotizar el trabajo. Nosotros desde una tradición cristiana y sobre todo católico, partiendo de San José, a quien nosotros damos tanta importancia, en particular en su año, este es el año de San José fomenta la cultura del trabajo. El trabajo es dignificante, es tan opuesto al socialismo y a la dependencia estatal. En este momento histórico lo que buscan es erotizar el trabajo, darle un vínculo libidinal, justamente porque Freud, ¿no? La escuela de Frankfurt, digamos, lo que va a lograr es quebrar con esta tradición cristiana de la dignificación del trabajo y van a erotizarla. Nos dicen retrógradas por creer que el sexo es sagrado, quienes proponen que nos guiemos por un impulso. Ojo, impulso es algo animal, ¿no? Ellos nos degradan y en lugar de ser racionales y tomar decisiones racionales, quieren que nos guiemos por impulsos sexuales. Entonces, observen por eso la importancia de la palabra. Quizás ustedes esperaban otra cosa, pero yo estoy profundizando un poco más en la tradición del pensamiento. Es más, ya voy a poner eso en pantalla para que no quede en el aire esa referencia. A ver, permítanme un momento. A ver. Ah, no, esto no es, perdón. Como ven, no estoy muy bien dormida. Eso me quita un poco de agilidad mental. Permítanme un momento. ¡Tarán! A ver. Aquí está. Aquí está. El feminismo no tiene madre, tiene padre. Y fue Charles Fourier. La primera mención del término feminismo es por parte de este pensador que no fue parte sino producto de la Revolución Francesa y él era socialista utópico. Aquí está en pantalla Hegel y la cuestión de los, si ven, sí tenía preparado, solo que no tenía la agilidad mental para conectar. Entonces, aquí tienen la frase de Marcuse, que les decía es artífice de la Escuela de Frankfurt,
La idea de las relaciones laborales libidinales en una sociedad industrial desarrollada encuentra poco apoyo en la tradición del pensamiento, y cuando se da ese apoyo parece de naturaleza peligrosa. La transformación del trabajo en placer es la idea central de la utopía socialista gigante de Fourier. Ahora, una cosa es que uno disfrute su trabajo, ¿no? Creo que es hasta ideal en cierta medida. Hay una frase, de hecho, creo que es de Zig Ziglar, que dice, cuando disfrutas tu trabajo, dejas de trabajar, pero justamente es cuando entiendes que es dignificante en el bien de tu familia, etcétera, todo lo que aprendemos a través de San José. Pero observen lo perverso que es justamente el pensamiento marxista, en particular el pensamiento neomarxista, en este caso, que busca estos elementos. Entonces, nuevamente, por eso es tan importante entender nuestra fe, nuestra tradición, nuestra cultura y este quiebre que va a haber en la tradición del pensamiento, que es justamente quienes nos desprenden de Grecia, y no es casualidad que nuestro Señor haya venido al mundo en el pico del pensamiento filosófico griego, precisamente porque él buscaba que nosotros lleguemos a la fe mediante la razón, muy por el contrario a lo que alegan los enemigos de la iglesia. Y es importante también en ese sentido entender cómo el engaño es tan profundo. Ahora, observen cómo quieren que sexualicemos el trabajo y ahora que sexualicemos la lengua, paradójicamente removiendo al sexo de la lengua. Nosotros sabemos que sexo hay femenino, masculino, y género se aplica normalmente en el lenguaje. De hecho, hay géneros literarios, géneros musicales, etc. El castellano tiene una herramienta que es la E, que apela al neutro, pero hay que ver que esto no es un fenómeno meramente de nuestra lengua. De hecho, en Alemania ya no hay Fraulein. Fraulein es señorita, porque no tiene el equivalente masculino. El feminismo, como igualitarista que es, anula todo aquello que nos hace únicos. En lugar de destacar a la señorita como única, al no tener su contraparte masculino, lo anula. En francés están haciendo lo imposible por anular mademoiselle, señorita, por lo mismo. Y justamente ahí también hay otro elemento que nuestra sociedad no valora a la ancianidad. Y justamente señora es un título nobiliario. En inglés, el dueño de casa, el casero, el terrateniente, es landlord, el señor de su tierra. Y landlady, la señora de la tierra. Señora es un título dignificante, pero le dice señora a una mujer hoy en día, señora será su abuela, justamente porque la vejez, la ancianidad y la sabiduría no se valoran, porque estamos ante una generación que nos quiere hacer creer que los jóvenes saben más que los ancianos. Y por otro lado, una señora casada, ya no hay dignidad en ser señora. Entonces es importante observar cómo la lengua refleja el cambio cultural, y por eso es que la tradición es tan importante al momento de enfrentar este tipo de situaciones. Yo recomiendo muchísimo a quien más sabe sobre el tema de lo preocupante y lo peligroso que es el lenguaje inclusivo, es Jordan Peterson. Es un psicólogo clínico y politólogo canadiense que fue quien más enfrentó la ley C-16. En Canadá, la ley C-16 penaliza a quien usa el pronombre inadecuado, es decir, así me ven súper femenina y yo les digo, quiero que me llamen Jaime. Y como soy Jaime, quiero que me digan él. Y ustedes me ven y dicen, pero te ves como una chica. Entonces, ahí hay estos desafíos, porque una cosa es cuando alguien luce totalmente del sexo opuesto y se complica un poco más cuando no. Y cómo sabes quién es qué, cuándo y dónde, ¿no? Entonces, va a generar estas complicaciones. Y Jordan Peterson, que es una persona además de sabia, muy sensible, nos dice, yo no tengo problema con llamarte de esa manera, tengo problema con que el gobierno me lo imponga. Y ahí radica el problema,
o el principal problema. Y otra cosa, como les decía la frase de Voltaire, si te pueden hacer creer absurdos, te pueden hacer cometer atrocidades. Entonces, si pueden controlar cómo hablas, pueden controlar cómo piensas y paulatinamente cómo actúas. Entonces, hay que ver esta concadenación. Y en ese sentido, en el español, combatir este fenómeno primero se hace desde el amor por la libertad y en la lucha contra la tiranía, contra el totalitarismo, porque hablamos mucho de socialismo, pero no suficiente de totalitarismo, que todo esté bajo un poder central. Y además, bueno, primero la libertad y además desde la conciencia, ¿no? Porque justamente se están metiendo en nuestras mentes, se están metiendo en nuestras palabras. Entonces, desde la cultura hispana tenemos todas las herramientas para combatir eso, porque nuestra lengua no anula lo femenino, lo exalta. Y justamente es en la dignidad donde combatimos este igualitarismo, ustedes lo saben. Venezuela es el país más igualitario de toda la región, porque ha logrado que la pobreza llegue a la mayoría de la población. Ustedes saben perfectamente que el igualitarismo no dignifica, sino que muy por el contrario niega la dignidad humana. Entonces, hay una frase muy buena, se me escapa el autor, que dice: en el cielo hay jerarquía, en el infierno hay igualdad, justamente porque sabemos, a diferencia de la tradición protestante, tenemos, hay ángeles y arcángeles, ¿no? Entonces nosotros tenemos un Santo Padre, somos una institución jerárquica, somos iguales en dignidad, pero no en autoridad. Y ahí hay una cuestión política también. Esto lo dice el pensador contemporáneo Wagner Clemente Soto, brasilero. Él dice, la izquierda se trata de poder, la derecha de autoridad. Si ustedes observan en Estados Unidos, por ejemplo, y todavía en Perú, a Dios gracias, los legisladores juran sobre la Biblia. Y en Perú juran delante de un Cristo crucificado enorme. Y en caso de fallar a su deber, dice que Dios y la patria os juzguen. Es decir, que ese es un freno, ese es un primer freno a la autoridad. ¿Qué le dice? Hay un juez mayor. Tú eres un simple empleado público. Y vemos cómo en nuestros países, para profundizar la importancia de la lengua, nuestros países que ya tuvieron una etapa socialista, dejaron de tener congresos y ahora tienen asambleas, justamente por el rol de la asamblea en la Revolución Francesa. Y ustedes conocen bien que el término contrarrevolucionario se aplica a quienes, ¿no? A ver qué me están diciendo. Ok, Jordan Peterson, gracias. Entonces, bueno, voy a ir cerrando porque me tengo que ir corriendo y para que puedan hacer un par de preguntitas. El lenguaje inclusivo es todo menos inclusivo, primero, porque niega nuestra tradición. El lenguaje inclusivo es sumamente preocupante porque niega lo que nos hace únicos. En nombre del lenguaje inclusivo, la mujer dejó de ser mujer y pasó a ser persona menstruante. En Inglaterra ya es prohibido en un hospital llamarle a una mujer madre porque eso discrimina a las personas trans que también gestan. Entonces, el lenguaje inclusivo anula los sexos, anula lo que nos hace únicos. Entonces, la mujer puede hacer todo lo que puede hacer un hombre, pero un hombre no puede hacer lo único particular de la mujer, que es ser madre. Y esto es importante porque justamente vemos que en toda marcha feminista termina en una catedral. ¿Por qué? Porque solo ahí se eleva a la madre, porque solo nosotros creemos que hasta Dios tiene madre y porque la iglesia en sí es santa madre. Entonces, la novia de Cristo. Entonces, bueno, ahí están citando un autor. Bueno, yo le hablo en términos de jerarquías, ahí ustedes verán
Ujú. De nada. Entonces, sí, ciertamente hay que alertar la peligrosidad de ambas corrientes ideológicas si éstas se alejan a la doctrina social de la Iglesia y al magisterio totalmente. En eso estoy plenamente de acuerdo. Sin embargo, hablo en función de estructuras políticas. Entonces, em, para cerrar, hay que ver que usan, no, no estoy de acuerdo, pero bueno, con la E yo no he escuchado a ninguno hablar. Sí, el todos y todas, los y las, y en el momento que lo hacen, y de hecho ustedes saben que la Constitución venezolana fue escrita en esa modalidad, y bueno, también hay que ver sí que la contaminación llega bastante lejos. Em, para cerrar, hay que señalar que, que no, no incluye, sino que muy por el contrario excluye, pero sobre todo anula. En nombre de la inclusión estamos anulando a los sexos y en nombre de la inclusión estamos eliminando la tradición, sobre todo la tradición que nace en Grecia, que hace perfectamente que la fe y la razón estén en unión, porque justamente va en función de la verdad. En cambio, esto surge del engaño, de la negación, es totalmente anticientífico y es totalmente antiético. Y nosotros como hispanos tenemos un legado muy rico que hasta nuestra patria es madre. De hecho, la palabra patria en sí termina en A, pese a ser paterno, tiene una terminación femenina. Entonces, justamente ese tipo de elementos y sucesos históricos hay que destacarlos cuando defendemos tanto la fe como la lengua y la cultura, porque es lo que tenemos en común en todas las naciones hispanas.